A ver, una pregunta rápida para arrancar. ¿Qué pasaría si el propio cerebro, en un intento desesperado por mantener la supervivencia, terminara construyendo la prisión perfecta? Uf, esa es exactamente la paradoja central que vamos a tratar hoy. Exacto. Una cálida bienvenida a quienes sintonizan el canal SciMap. Hoy no vamos a hablar de falta de voluntad, ni de debilidad de carácter, ni nada de eso. No, para nada. Vamos a sumergirnos en una pila enorme de documentación clínica y científica para entender algo mucho más profundo. Totalmente. Y la idea de esta inmersión profunda sobre los trastornos por uso de sustancias sigue nuestra filosofía en SciMap. O sea, el objetivo es aprender haciendo y, sobre todo, entender para no memorizar. Eso es vital. No estamos aquí para recitar listas de síntomas vacías, sino para destripar cómo una simple molécula reescribe la maquinaria más avanzada del planeta. Madre mía, es que suena a ciencia ficción, pero es real. Porque claro, la dependencia no es solo consumir una sustancia, es literalmente un secuestro. Un secuestro en toda regla. Vale, vamos a desempacar esto porque hablamos de un secuestro del tiempo, de los recursos y de las prioridades vitales de la persona, ¿verdad? Es el punto de partida exacto. Históricamente siempre nos hemos fijado en la intoxicación, ¿no? En el efecto visible de la droga. Ya, en lo que salen las películas, básicamente. Exacto. Pero la verdadera tragedia clínica y vital reside en esa reestructuración del tiempo. El individuo empieza a requerir una inversión monstruosa de horas. Claro, horas para conseguir la droga, para consumirla o simplemente para recuperarse de los efectos. O sea, un tiempo que antes se dedicaba al rendimiento académico, al ocio saludable, a la familia, todo eso queda desplazado. Y claro, estoy segura de que ese desplazamiento absoluto es el motor que acelera cosas como la depresión o la ansiedad severa. Por no hablar del estigma social. Total. El universo de esta persona colapsa y de repente se encoge hasta tener el tamaño exacto de la sustancia. Todo gira en torno a eso. Es que es brutal. Y es vital comprender que esto no es una elección consciente. O sea, nadie se levanta una mañana y decide reducir su universo a una pastilla o a una botella. Por supuesto que no. Hay un mecanismo físico, una biología pura y dura dictando las nuevas normas. Vale, pues explícanos esto. ¿Cómo ocurre exactamente este secuestro a nivel neurológico? Pues a ver, lo fascinante aquí es mirar al sistema de recompensa del cerebro, específicamente a la vía dopaminérgica del sistema mesolímbico. Vale, hablamos de estructuras evolutivamente muy antiguas, ¿no? El área tegmental ventral, el núcleo accumbens y todo eso. Exacto. Su función original es asegurar nuestra supervivencia, básicamente liberando dopamina para decirnos, oye, esto que acabas de hacer es bueno para sobrevivir. Repítelo. O sea, como comer o socializar. Eso es. Pero claro, con el primer consumo de una droga de abuso, se genera una avalancha química artificial. Es una hiperactivación que eclipsa cualquier recompensa natural. Madre mía. O sea, un pico de aprendizaje colosal para el cerebro. Totalmente. Al principio, esto es puro refuerzo positivo. Se consume para buscar esa euforia. Pero, y aquí está el giro trágico, con el consumo crónico, la cosa cambia. El paradigma se invierte, ¿verdad? Entramos en la fase de refuerzo negativo. Exactamente. El hábito ya no se sostiene por la gratificación. Fíjate que esto me recuerda a un patrón que vemos constantemente con la tecnología, para que quienes nos escuchan lo visualicen. A ver, cuéntame. Es como cuando alguien empieza a usar una nueva red social. Al principio entras porque te ríes, ves vídeos, conectas con gente. Eso es refuerzo positivo. Buscas pasarlo bien. Claro, la novedad, el premio. Exacto. Pero meses después acabas haciendo un scroll infinito en la pantalla a las 3 de la mañana y ni siquiera estás sonriendo. Ya, casi como un zombi. Eso es, ya no lo haces porque te divierta, lo haces porque soltar el teléfono te genera una ansiedad insoportable, un miedo atroz a quedarte a solas. Estás huyendo del malestar, no buscando placer. Esa analogía es asombrosamente precisa. Ilustra a la perfección esa transición de buscar placer a evitar el sufrimiento. Y en el caso de las sustancias, entiendo que ese refuerzo negativo se lleva a un extremo biológico absoluto, ¿no? A un extremo radical. A nivel bioquímico, la persona ya no consume para sentir euforia. Consume sencillamente para volver a sentirse normal. Uf, qué duro. O sea, para apagar el incendio del malestar que estalla cuando los niveles de sustancia caen. Claro.
Y la pregunta clínica es evidente. Si ya no hay placer, ¿por qué el malestar de la ausencia es tan abrumador? Y ahí es donde entra la adaptación extrema del sistema nervioso, lo que las fuentes llaman la famosa tolerancia. La tolerancia, exacto. Pero a ver, vamos a huir de la definición cutre de el cuerpo se acostumbra, porque leyendo la documentación de SciMap, queda clarísimo que el cuerpo está librando una guerra real. Nada de pasivo, ¿no? Clínicamente, es un esfuerzo titánico del organismo por mantener la homeostasis. O sea, el equilibrio interno, perfecto, ¿no? La temperatura, el ritmo cardíaco. Eso es. Cuando metes una droga, el sistema entra en pánico total y despliega contramedidas biológicas para amortiguar el golpe. Y por eso necesitas dosis cada vez más bestias para lograr el mismo efecto. Exacto. Y lo increíble de los textos clínicos es que detallan hasta 6 rostros distintos de la tolerancia operando a la vez. Pues vamos a analizar esos 6 rostros a fondo, porque aquí es donde cumplimos la promesa de entender en lugar de memorizar. Empecemos por la tolerancia farmacocinética o metabólica. Vale, esa ocurre en el hígado. El hígado se vuelve hipereficiente creando enzimas para destruir la toxina. Pero, a ver, si lo pensamos bien, si el hígado destruye la sustancia tan rápido, ¿no es eso una buena noticia? O sea, parece que te está protegiendo. Claro, es una deducción lógica. A nivel evolutivo inmediato, el hígado es un campeón. Está eliminando el veneno. Ya, pero supongo que hay trampa. Una trampa letal. Como destruye la sustancia tan rápido, la droga apenas llega al cerebro para aliviar ese refuerzo negativo del que hablábamos. Ah, claro. Entonces, para evitar la abstinencia, la persona tiene que consumir unas dosis monumentales. Y ese volumen gigante de tóxicos acaba destrozando el hígado con una cirrosis o fallando en otros órganos que no se adaptan igual de rápido. O sea, es una defensa que te obliga a cavar tu propia fosa. ¡Qué barbaridad! Bueno, pasemos al segundo tipo, la tolerancia farmacodinámica, que ocurre en el cerebro. Sí, esta es clave. Ante el bombardeo de neurotransmisores, el cerebro reduce drásticamente el número de receptores disponibles. Se llama regulación a la baja. Es la metáfora de la puerta, ¿verdad? Como si hubiera una multitud enfurecida intentando entrar por la puerta principal y los de seguridad deciden tapiar la puerta con hormigón. Exactamente. La droga ya no tiene por dónde entrar. Pero claro, el verdadero drama viene cuando la droga no está, porque la puerta se queda tapiada para todo. Para todo. O sea, la alegría por un ascenso, un abrazo, comer tu plato favorito, todo eso intenta entrar, pero el hormigón sigue ahí. El cerebro se vuelve sordo a la felicidad. Ya estoy convencido de que esa es la base biológica de la anedonia profunda que sufren estos pacientes. Su cerebro ha cambiado estructuralmente. Uf. Y la cosa se complica más con el tercer tipo, la tolerancia cruzada. Las fuentes hablan de casos donde hay resistencia a cosas que la persona ni ha probado. ¿Cómo es posible? Pasa porque muchas sustancias distintas usan exactamente la misma cerradura, el mismo receptor en el cerebro. Vale, danos un ejemplo claro de esto. Imagina un paciente con adicción severa a la heroína. Sufre un accidente de tráfico y llega a urgencias con fracturas. Los médicos, que no saben su historial, le dan analgésicos derivados de la morfina. ¿Y el paciente sigue rabiando de dolor? Claro. Exacto. Heroína y morfina actúan sobre los mismos receptores opioides. Como ya están tapiados, el analgésico rebota. No hace nada. Madre mía, ¿y funciona también al revés? O sea, sumando efectos. Sí. Y es peligrosísimo. Pasa con el alcohol y las benzodiazepinas. Ambos deprimen el sistema nervioso. Si mezclas alcohol con tu ansiolítico, no se suman simplemente, se potencian. Disparando el riesgo de coma o muerte. O sea, el cerebro no lee etiquetas, solo reconoce llaves químicas. Vale, vamos con la cuarta y la quinta. La tolerancia inversa y la taquifilaxia. La inversa o sensibilización es una rareza. En vez de tapiar la puerta, el cerebro hace que los receptores se vuelvan hipersensibles con el daño repetido. O sea que, con la misma dosis, de repente tienes una respuesta muchísimo más violenta. Todo lo contrario a la resistencia. Eso es. Y la taquifilaxia, por otro lado, es desensibilización rapidísima. Tras una exposición brevísima, los receptores se apagan al instante. Como cuando entras a una tienda con un perfume muy fuerte y a los 2 minutos dejas de olerlo para no saturarte. Tal cual. Un apagón de emergencia. Vale. Y nos queda la sexta. Y te digo que al repasar los datos, esta me dejó sin palabras. La tolerancia condicionada. Ah, el condicionamiento clásico de Pavlov. Aquí es donde se pone realmente interesante y aterrador.
Ya ves, hay testimonios de sobredosis letales inyectándose exactamente la misma cantidad que el cuerpo aguantaba el día anterior. ¿Cómo es posible que cambie tanto solo por cambiar de escenario? Porque el cerebro es una máquina predictiva. No solo reacciona a la química, mapea el entorno. Si alguien consume siempre en el mismo callejón, con la misma luz, la misma jeringuilla, El cerebro asocia todo eso con el golpe tóxico que viene. vía masiva para amortiguar el impacto. O sea, es como tensar los músculos un segundo antes de un accidente de tráfico porque has visto venir el coche. Esa es la imagen perfecta. Pero, ¿qué pasa si esa persona viaja, alquila un hotel nuevo y consume su dosis de siempre? Pues que el cerebro mira alrededor, no ve el callejón, no ve las pistas. Y no despliega la defensa. Los músculos no se tensan, entra la dosis masiva de siempre, pero el sistema está desprevenido y provoca un paro respiratorio fulminante. Es escalofriante. El entorno físico te salva o te mata. Y bueno, si el cuerpo monta toda esta maquinaria pesada, ¿qué ocurre cuando la sustancia se retira de golpe? Que caemos de lleno en el pozo del síndrome de abstinencia. Clínicamente es un efecto espejo, un rebote violento de la intoxicación. Siguiendo con la analogía del coche. Es como si empujas un muelle súper potente hacia abajo con la mano. La droga es la mano deprimiendo el sistema. Exacto. Y el cerebro empuja el muelle hacia arriba para equilibrar. Si quitas la mano de golpe, El muelle sale disparado hacia arriba, destrozándolo todo. Y eso es la abstinencia. tal cual. Y si miras las tablas clínicas de los opiáceos o el alcohol, el contraste es brutal. Sí, sí. Por ejemplo, el alcohol te relaja, te da letargo. Pero si lo quitas, ese muelle liberado genera taquicardias, insomnio brutal, temblores, incluso convulsiones. O los opiáceos. La intoxicación te deja las pupilas como cabezas de alfiler. Pero en la abstinencia sufres midriasis. Las pupilas se dilatan enormemente. Hay piloerección. Ese frío que te eriza la piel y lagrimeo incontrolable. O sea, el sistema nervioso acelerando sin frenos. Y mientras el cuerpo sufre ese caos, la mente se convierte en un campo de batalla. Emerge el famoso craving. Que no es un simple antojo, cuidado. No, no. Es una urgencia biológica imperiosa. La amígdala dispara señales de alarma tan fuertes que desbordan por completo la corteza prefrontal, la parte racional del cerebro. Vale, aquí necesito hacer de abogada del diablo. Porque a nivel físico tiene sentido. Pero hablemos de la mente consciente. A ver, dispara. Imagina a alguien que ha tocado fondo. Ha perdido su empleo, familia destrozada. Se mira al espejo y decide, honestamente, no volver a consumir. Sabe que es su fin. Y sin embargo, a las 2 semanas recae. Exacto. ¿Por qué una mente racional vuelve voluntariamente a la casilla de salida? ¿Qué se rompe ahí dentro? Esa es la gran pregunta de la psicopatología de la adicción. Y la respuesta no es debilidad moral, sino la disonancia cognitiva. O sea, un choque de trenes en la cabeza. Total. Estás atrapado entre tu convicción de que la droga te destruye y el grito agónico de tu cerebro exigiendo sobrevivir a la abstinencia. Como la psique odia esa disonancia, fabrica atajos mentales. Las famosas microdecisiones. Es como si el cerebro contratara a un abogado defensor interno para buscar grietas en la promesa que te hiciste frente al espejo. Así es. Empiezas a pensar, bueno, llevo 15 días limpio, hoy me lo merezco. O solo un par de copas para calmar el temblor y ya. Trampas lógicas diseñadas para autoengañarte. Trampas perfectas. Y cuando cedes a ese pequeño desliz, entra en juego una dinámica letal. El efecto de violación de la abstinencia, o EVA. El EVA, sí. Que básicamente es que la culpa te aplasta. Exacto. Por muy pequeña que sea la recaída, genera tanta vergüenza y autodesprecio que el individuo dice, ya lo he arruinado todo, soy un caso perdido. Y esa angustia es tan fuerte que provoca un consumo masivo para anestesiar el propio fracaso. Un círculo vicioso de una crueldad increíble. Biología bloqueando receptores y psicología, creando disonancias para autosabotearte. Totalmente. Lo que nos obliga a dar un paso atrás. Si todo esto es universal en la biología humana, ¿por qué algunas personas desarrollan dependencia en el mismo entorno y otras no? Pues ahí entramos en el tablero de ajedrez de los factores de riesgo y vulnerabilidad. No hay un determinismo único, es una balanza. Empezando por la personalidad, supongo. Las fuentes hablan mucho del neuroticismo. Sí, esa tendencia crónica a amplificar emociones negativas como el miedo o la tristeza. Quienes puntúan alto ahí toleran muy mal el malestar, así que buscan un anestésico externo rápido. Claro. Y también mencionan trastornos de personalidad, sobre todo del clúster B, como el antisocial o el límite.
Pero a ver, ¿por qué un rasgo antisocial te lleva directo al consumo? Porque la clave ahí es la impulsividad y la mala regulación emocional. Imagina un paciente con trastorno límite. Experimenta un rechazo como si fuera una quemadura física de tercer grado. Uf, y como no tienen herramientas para calmarse, la sustancia es la única vía de escape. Lo cual nos lleva a otro concepto gigante, la patología dual. Esencial. Hablamos de tener un trastorno por uso de sustancias junto con una depresión mayor o esquizofrenia. Es una trampa bidireccional tremenda. Claro, un pez que se muerde la cola, porque si tienes depresión severa y sufres de anedonia, esa incapacidad de sentir alegría, pruebas estimulantes para encender algo por dentro. Pero como el abuso de drogas regula a la baja los receptores, termina agravando la anedonia original. Y entonces necesitas más droga. ¡Qué horror! Y si salimos del individuo y miramos su entorno, la familia es un terreno fértil evidente. Experiencias de trauma alteran el eje del estrés infantil. Y el simple aprendizaje por observación, el modelado familiar. Si en casa se usa el alcohol para lidiar con problemas, el adolescente lo normaliza. Se contagia, digamos. Además de los estilos de crianza extremos, o muy laxos, sin límites, o superautoritarios y fríos. Ambos te dejan muy vulnerable. Pero hablemos de la presión de grupo, que siempre parece el gran villano de la película. Siempre lo pintan así, sí. O sea, parece que si tu grupo consume, estás sentenciado. ¿Realmente es una fuerza tan unidireccional? Pues las fuentes clínicas matizan mucho esto. La presión de grupo es un arma de doble filo espectacular. Si tu grupo premia el consumo, claro, el riesgo se dispara por las nubes. Pero también puede ser un escudo protector, ¿no? Exacto. Si los líderes del grupo rechazan el uso de sustancias, esa misma necesidad adolescente de encajar actúa como un disuasorio potentísimo. O sea, que la presión de grupo puede salvar vidas. Eso cambia las reglas de la prevención. Ya no es solo esconderse del riesgo, sino construir escudos de forma activa. Clínicamente se traduce en entrenar habilidades, promover estilos de afrontamiento activos, o sea, enseñar a no procrastinar o huir de los problemas, sino a buscar soluciones tangibles. Y el entrenamiento asertivo, que me parece vital. Saber decir que no de forma firme y segura, pero sin agresividad. Totalmente. Neutralizar la presión. Fíjate que hay otro factor protector subrayado en rojo en la documentación: el deporte. Y no solo por la salud cardiovascular, sino como gimnasio para el cerebro. Es que lo es. Somete al sistema nervioso a pequeños picos de estrés controlados, mejora la tolerancia a la frustración y te enseña a autorregularte. Es una coraza neuropsicológica. De hecho, la prevención a nivel global se basa en esto. La prevención primaria para toda la población, la secundaria para grupos de alto riesgo. Y la terciaria para quienes ya sufren el problema, para minimizar daños y evitar que abandonen el tratamiento. Pues llegando al final de esta inmersión, creo que hemos cumplido con nuestra meta en SciMap, de entender para no memorizar. Hemos desmontado el mito de la voluntad. Exacto. Hemos visto que la dependencia es una asombrosa y trágica adaptación fisiológica. El cerebro tapiando puertas con la tolerancia y el muelle saltando por los aires con la abstinencia. Y la mente peleando consigo misma, entre disonancias y trampas como el EVA. Todo dentro de un ecosistema de riesgos genéticos y sociales. Es sobrecogedor. Sin duda. Pero sé que querías rescatar una idea de los anexos clínicos para cerrar, algo sobre el modelo de Prochaska y Di Clemente, ¿verdad? Sí, sobre el modelo transteórico del cambio y la entrevista motivacional. Estas herramientas terapéuticas gestionan precisamente esas recaídas y ambivalencias. Y nos dejan una reflexión final fascinante para la audiencia. Exacto. Pensemos en esto. Si el cerebro tiene la inmensa neuroplasticidad para modificar su propia anatomía, alterar receptores y secuestrar prioridades vitales solo para adaptarse a un tóxico, ¡Madre mía! ¡Claro! No es igual de esperanzador pensar en su capacidad para hacer el camino inverso. ahí está la clave. Ese mismo cerebro puede reconectarse, aprender nuevas estrategias de afrontamiento y con el apoyo adecuado sanar y recuperar las riendas por completo. Una reflexión final poderosísima sobre la resiliencia y la neuroplasticidad que cambia todo el prisma. Nos quedamos con eso. A quienes nos escuchan, sigan cuestionando, sigan explorando y profundizando en lo que nos hace humanos.